Coral Radio presenta una estrella de talla internacional. Hoy tenemos con nosotros a un artista cuya música ha cruzado el Atlántico y los 5 continentes gracias a su incansable promoción radial y a su mezcla de rock, punk y baladas. Es un cantautor zurdo que compone tanto en inglés como en español y que lleva el rock de Argentina al mundo. Bajo la dirección de Fernando Fandiño, le damos la bienvenida a Paul Le Rock, cuyo nombre de pila es Pablo Andrés Sepúlveda. La trayectoria de Paul es un ejemplo de perseverancia. Empezó con formaciones de rock, shows acústicos y ahora está haciendo shows unipersonales y una promoción radial constante a nivel mundial. Inicialmente nos cuenta sus primeros pasos y sus sensaciones iniciales para convertirse en el artista de talla internacional que vamos a conocer con sus propias palabras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Paul Le Rock y soy músico de Buenos Aires, Argentina. Mi verdadero nombre es Pablo Sepúlveda. He nacido en una pequeña ciudad llamada Quilmes, al sur de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. Y bueno, respecto de la música, siempre lo he llevado en mi sangre. Ya de pequeño, gracias a mi madre, escuchaba muy bellas canciones desde los 5 o 6 años que recuerdo, como bandas como Air Supply. Fue una de las primeras, por ejemplo, que hice escuchar. También mi madre escuchaba mucha música clásica, cantautores de esa época como José Luis Perales, Jairo, y bueno, también crecí con la música argentina de rock and roll de Charly García, Spinetta, Soda Stereo, Alejandro Lerner, Auténticos Decadentes y tantas otras bandas. Siempre digo que la música o la creatividad me eligió a mí, yo no lo elegí, sino se fue dando solo. Entonces al principio lo veía más que nada como un hobby, pero posteriormente fue dedicarle más tiempo, aprender, estudiar, y mi parte preferida que fue luego comenzar a crear mis propias canciones, ¿no? Comencé como guitarrista, soy zurdo, como guitarrista zurdo de una banda, así que nos juntábamos para zapar, como decimos en Argentina, para ver qué salía, tocar, improvisar con los instrumentos. En principio éramos 2 guitarristas nada más. Recuerdo su nombre era Abel, un compañero del colegio secundario. Y bueno, después se fueron sumando otros. Posteriormente comencé a tomar a mis 20 aproximadamente clases de canto, luego clases de piano, y a mis 24, 25 dije, bueno, ya tenemos las herramientas como para poder empezar a crear y grabar cosas que, bueno, al principio no fueron demasiado profesionales, pero siempre para mí fue importante dar el siguiente paso, independientemente del resultado obtenido, ¿no? Ese resultado se va ajustando a la práctica y al tiempo que uno le dedique a su pasión, a su arte. Compongo canciones en distintos géneros, principalmente el rock, el pop, también las baladas, me gusta el punk, que no es otra cosa que el rock a otra velocidad. Una de las influencias siempre fueron los Ramones en este género. Y bueno, después fue posteriormente comenzar a buscar estudios para grabar, buscar músicos para salir a tocar en vivo, y así lo hice de a poco, grabando en un estudio en Buenos Aires que se llama, todavía existe, Digital Poly Records, con un productor llamado Osvaldo Tejerina, que me ayudó con mis primeras canciones. Anteriormente había grabado con Ricardo Dossan, pero ya no de manera profesional, sino más amateur, cuando recién comencé 2 o 3 canciones. Con Ozzy, con Osvaldo Tejerina, grabé ya el disco completo que se llamó Road to the Top. Y bueno, paralelamente a eso, intenté buscar músicos, guitarristas, bateristas, bajistas. Yo tocaba poco la guitarra y también algo de piano, pero en las presentaciones tocaba la segunda guitarra y necesitaba una primera guitarra que me
esfuerzo extra. Y bueno, conseguí distintas formaciones, tuve formaciones rockeras, también después tuve formaciones acústicas y toqué en distintos lugares en Buenos Aires, tuve la posibilidad de grabar también canciones fuera de mi país, en un lugar llamado Mill Valley, al otro lado de la ciudad de San Francisco, cruzando el puente, en Estados Unidos, California, y después también tuve posibilidad de tocar afuera, que viví algunos meses en otros países como en España, en Madrid, y actualmente estoy radicado en Londres desde 2021, donde aquí ya también tengo fechas para tocar. Justamente ahora en octubre tengo 2 fechas, una a confirmar en noviembre en distintos lugares acá en la capital de Inglaterra. Así que bueno, la verdad que ha sido con el tema de la música bastante positivo, y con la ayuda de internet, obviamente, en los 80, 90, cuando yo comencé con todo esto, no existía lo que existe ahora, ¿no? Antes era más primitivo todo, y hoy en día nos podemos comunicar como ahora que estoy grabando estos audios con la radio de Colombia. De paso quiero enviar un gran saludo a Colar Radio, Tu Radio, Primera en Cultura, y también a Fernando Fandiño Franco, que me ha dado la posibilidad aquí de grabar y compartir este momento con todo su equipo, con sus oyentes y con hermanos latinoamericanos como son los colombianos, ¿no? Así que muy, muy agradecido también por todo eso. El artista es creativo por naturaleza y lo es en todo el contenido del concepto. Ahora Paul nos describe las múltiples actividades en las que ha participado. Bueno, también por otro lado, además de lo que es la música, me gusta mucho crear en general, ¿no? Siempre de pequeña, desde la adolescencia, me gustaba escribir, comencé escribiendo poemas, distintos tipos de poesía, me gusta mucho el terror, así que comencé con poesía de terror, luego hice poesía romántica, poesía erótica, también pequeños cuentos, historias, comencé también, otra de mis pasiones es el cine, escribiendo cortometrajes, luego largometrajes, guiones para cine, y durante la pandemia comencé a desarrollar novelas. Esa fue una época, recuerdo, bueno, muy triste porque para mí perdí a familiares y amigos, tanto en Argentina como en el exterior, pero fue una época artísticamente productiva, pues estábamos encerrados y no me quedaba mucho margen como para hacer otras cosas, así que el aceptarse y escribir y crear y utilizar el sufrimiento, ¿no? Y la tristeza, como suele ocurrir en el arte, para inventar cosas nuevas. Y respecto del cine, sí, me gusta crear en géneros, como dije antes, el terror, el suspenso, el thriller, la comedia, me gusta mucho la comicidad. He estudiado stand-up en Argentina, en Buenos Aires, antes de dejar mi querido país el 2021. También me gusta mucho, bueno, el drama. No soy muy amigo de los géneros fantásticos, de la ciencia ficción, no me gustan mucho las películas de guerra ni las películas de reyes. Pero bueno, tengo material creado y escribo también en inglés y en castellano, así que tengo hasta ahora guiones. Y respecto de la música, terminé también durante la pandemia mi primer musical, que es una historia de amor, donde creé la letra, la música, la historia también. Es una historia de amor bastante fuerte, pues una chica ciega con un chico que tiene síndrome de Down, en una época obviamente donde esto era visto como algo prohibido o imposible, así que es una especie de variación trágica de un Romeo y Julieta adaptado a una situación algo diferente, pero con el amor de trasfondo, ¿no? Que siempre es lo que debe triunfar, independientemente de dónde vengamos, de dónde seamos, nuestro estatus, nuestro nivel en la vida, nuestra educación, lo que sea, el amor siempre tiene que estar por encima de todo eso. Y bueno, esto es una historia trágica porque se desarrolla
aproximadamente unos 300 años atrás, en el 1700 y algo, donde se veía tal vez estos problemitas de como cualquier tipo de enfermedad como una posesión del diablo o cualquier condición que era diferente a la normalidad era visto como algo malo. Por eso me parece interesante hacer algo que, bueno, que cuando miro hacia atrás aún no se ha hecho, así que aquí con esta historia del teatro estoy empujándola para tratar de hacerla, lograr los fondos y poder producirla en Londres. Así que sería lindo el día de mañana poder verla hecha realidad. Y entre otras actividades también, como dije, me gusta mucho la comicidad, he estudiado stand-up, también escribo así como no cortos, serían como historias cortitas o chistes o bromas que a veces me gustaría más a futuro, porque también aquí el tiempo a veces apremia y con mi trabajo que es el cine, hacer castings y actuar, a veces se hace difícil. Aquí la industria de Londres, Inglaterra, pero particularmente en Londres es muy activa, ¿no? en este área, así que a veces no queda mucho margen de tiempo para otras cosas, pero bueno, tratando de buscar los huecos y por qué no juntar esto o adaptarlo o sumarlo, ¿no? A lo que es las presentaciones que hago, que son musicales. Tal vez el día de mañana pensaba en hacer en el mismo show tal vez bromas o chistes o comicidad junto con canciones, pero parece una variación interesante, me parece. Y bueno, también fue un gran paso para mí mudarme aquí, cambiar de idioma, cambiar de cultura, cambiar de hábitos, de horarios, del clima, que es muy distinto a Argentina, Buenos Aires. Pero bueno, como dije, estuve aquí desde 2021, desde noviembre, vine luego de la pandemia, que fue una época muy difícil para mí, porque bueno, me tuve que ir de mi país solo, en el aeropuerto, porque no podías en esa época todavía, era la post-pandemia, pero aún no permitían en Argentina que te acompañen familiares o estar reunido con mucha gente, así que fue una despedida solitaria por vía online, vía WhatsApp, vía videollamada, con padres, amigos, familiares. Pero bueno, fue un gran paso que hasta ahora la verdad que no me arrepiento, si bien uno extraña su tierra siempre y sus costumbres. Yo nunca seré británico, siempre seré argentino, por más que aquí hable el idioma y ya conozca las costumbres y me haya adaptado al estilo de vida, pero bueno, siempre el corazón estará ahí donde el verdadero hogar se encuentra. Con su propia voz y estilo, ha llegado el momento de conocer los planes y proyectos que se avecinan en el desarrollo de la carrera de Paul, incluso mezclándolos desde Inglaterra, país que lo ha acogido con bastante calidez. Respecto a proyectos futuros vinculados a la música y otras cosas, siempre digo lo mismo. Yo tengo una forma de trabajar que es constante. En primer lugar, bueno, crear material que está creado, en el caso de la música para hacer los shows, expandirlo, buscar financiamientos, en los guiones, o también en las canciones que estoy buscando contacto discográfico para tener un poco más de financiamiento y poder
Entonces dije, no, me tengo que ir a un lugar donde pueda tocar de noche, pueda poner música, pueda andar de noche con auriculares, escuchando música, música a cualquier hora. Siempre cuando tienes que tomar el causa, no estás en ningún lugar, pero las chances de que te pase algo son inferiores en comparación a Argentina, donde si vives en las afueras, o si vives en el centro y sales a cualquier hora a tomar un colectivo de madrugada,
sirven